Bueno, ahora es la conferencia inaugural. Para mí es un placer presentar a Carlos Elías, que además de compañero es un investigador fundamental en el tema que es el lema de nuestro congreso: ante los bulos vamos a contar verdades. Carlos es un destacado catedrático de periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. Es un experto en la intersección entre la ciencia, la tecnología y la opinión pública. Y es un autor muy reconocido, tiene varios libros y ha sido profesor en instituciones tan importantes como la Universidad de Harvard. Como titular de la cátedra de la Unión Europea Jean Monnet, Disinformation and Fake News, desde luego nadie mejor para hacer esta conferencia precisamente sobre este tema, ¿no? Él investiga activamente sobre cómo se transmiten los rumores, las noticias falsas en los entornos digitales y cómo esto está afectando tanto a las democracias occidentales como a la confianza pública en ellas. Así que muchísimas gracias por estar aquí y tienes la palabra, Carlos. Y por invitarme, por presentarme. Muchísimas gracias a todos y a todas las que están aquí. Para mí es un verdadero placer estar en este congreso, primero porque yo cuando era periodista acudí alguna vez al congreso. Cuando hice mi tesis doctoral ya hace muchos años cité muchas de las actas de este congreso y me parece absolutamente relevante el tener esta unión entre el periodismo y el medio ambiente y la importancia del periodismo especializado, que bueno, cuando yo me presenté a la titularidad fue precisamente por periodismo especializado y creo que realmente es la forma en la que podemos combatir la desinformación, es la especialización en periodismo. Voy a ver si puedo abrir la presentación porque no tengo claro cómo se abre aquí, porque me había dicho que estas son las predicciones del día 26 mañana, que intento abrir, pero no se abre. A ver si viene aquí compañero y me la abre, porque me dijo cómo era. Sí, pero lo intento y no sé si... A ver, ahí está. Y entonces sería... A ver, ¿dónde está? Que no la veo. ¿Será esta, Carlos Elías? Abrir. ¿Y esto funciona? Sí. Vamos a poner presentación desde arriba. Ahí, presentación. Y desde aquí, por ahí. Perfecto. A ver si funciona. Perfecto. Bueno, pues la presentación que he elaborado un poco para esta mañana pues es el periodismo como herramienta contra los bulos. Yo creo que es muy relevante la profesión que nosotros tenemos y además es muy relevante porque creo que es de las pocas herramientas que podemos tener para luchar contra ellos. Como ha dicho mi amiga y compañera Rosa Tristán, soy periodista, pero también soy catedrático de periodismo. Tenemos un laboratorio de investigación en periodismo especializado, pero también precisamente en desinformación y en bulos. Tengo ahí la página web, la pongo en donde tenemos muchísima más información. Y básicamente, como académico, ahora que soy, me gusta muchas veces diferenciar algunas palabras que muchas veces, al no tener una definición concreta, las malinterpretamos. Nosotros diferenciamos básicamente la palabra bulo, que para nosotros es una información falsa, pero fácilmente desmontable, de la palabra fake news. Que mucha gente dice, bueno, ¿por qué utiliza fake news cuando existe en español la palabra bulos? Es que ya fake news se ha convertido prácticamente en un tecnicismo y para nosotros, por ejemplo, el bulo es una información fácilmente desmontable. Por ejemplo, si nosotros decimos que la gripe española de 1918 fue creada en un laboratorio de Ramón y Cajal, pues eso es fácilmente desmontable, porque en 1918 no se podían sintetizar virus y además pues Ramón y Cajal no trabajaba en eso. Alguien dice, bueno, pues es una tontería investigarlo. No. Yo, por ejemplo, una de las cosas que más estamos interesados es en la investigación del terraplanismo. ¿Por qué? Porque nos parece que si la gente es capaz de querer el terraplanismo y que es un movimiento emergente, eso puede significar otras muchas cosas. Por lo tanto, no quiere decir que información falsa fácilmente desmontable sea innecesario investigarlo. Y luego la fake news
se refiere a informaciones que son más complejas. Por ejemplo, si nosotros decimos que el coronavirus fue creado por un laboratorio de Wuhan, a ver, eso la revista Nature lo ha desmontado, se sabe perfectamente que no es, que procede de un animalito que se llama un pangolín, etcétera, pero sí que es cierto que China es un sitio opaco, que en Wuhan había muchísimos laboratorios y que además hoy en día se pueden sintetizar virus. Entonces eso nos va a costar más desmontarlo a los periodistas. Y por otra parte, la palabra desinformación lo engloba todo. Desinformación es algo que es una estrategia, normalmente con una intención, no es una buena intención la desinformación, obviamente, y sinceramente creemos que en la desinformación puede haber verdades, medias mentiras, medias mentiras, bulos y fake news. Aquí tengo dos imágenes que parecen extrañas y bueno, es para demostrar que la desinformación o los bulos han existido siempre, ¿no? En una imagen tenemos a Isabel la Católica y en otra a la princesa Juana. En realidad yo muchas veces digo que el Estado español está sustentado en un bulo, porque realmente la princesa Juana es la hija de Enrique IV de Castilla y de Isabel de Portugal, y ella tenía que haber sido la que tenía que heredar el trono de Castilla, y surgió un bulo, básicamente instado por el poder, en ese caso la hermana de Enrique IV, Isabel la Católica, en el que dijo que Juana, la princesa Juana, no era hija de Enrique IV. Había una especie de, bueno, porque podía ser verosímil, no se le conocían amantes a Enrique IV, no tenían hijos ilegítimos, etc. Podía ser presuntamente verosímil que no fuera hija, pero es cierto que la princesa Juana nació de Isabel de Portugal, que el rey Enrique IV la reconoció como hija, que en aquella época, como sabéis, los partos eran públicos y por lo tanto todo el mundo vio nacer a la princesa. Y el bulo, que lo creó la gente alrededor de Isabel la Católica, bueno, pues dijo que no era hija del rey, sino de un noble que se llamaba Beltrán de la Cueva, e incluso una de las cosas que se suele utilizar en las teorías de conspiración o en los bulos, etcétera, es despersonalizar vamos a decir, al villano, y la llamaron Juana la Beltraneja. Bueno, pues al final ese bulo triunfó y de hecho Isabel la Católica fue la que se casó con Fernando. ¿Qué no existía en el siglo XV que existe ahora? No existía ciencia, es decir, pruebas de ADN, y no existía periodismo, porque si hubiese existido periodismo, se hubiese sabido que Beltrán de la Cueva no estaba 9 meses antes del nacimiento de la princesa cerca de la reina, con lo cual no era hija de Beltrán de la Cueva. No existía ni periodismo ni ciencia. Y el periodismo y la ciencia son esos elementos que nosotros tenemos básicamente para buscar la verdad y para luchar contra la desinformación. Aquí me gusta poner un cuadro que es una representación muy importante, por eso pongo diferentes cuadros con el mismo tema, que es la muerte de Sócrates. A mí la muerte de Sócrates me parece que es la gran muerte de Occidente. Todavía no nos hemos recuperado, básicamente, de la muerte de Sócrates. ¿Y por qué murió Sócrates? Yo creo que Sócrates es nuestro principal referente. Cuando alguien quiere... ¿Qué es un periodista? Un periodista es la persona que pregunta. ¿Y de dónde viene preguntar? De la duda socrática, que era Sócrates, un tocapelotas, que al final es lo que somos los periodistas. Preguntaba, ¿y qué le sucedió? Pues que por hacer preguntas incómodas, el poder lo condenó a muerte. ¿Y cómo lo condenaron a muerte? Bueno, pues por una serie de elementos, incluso la connivencia de un dramaturgo como Aristófanes, que creó una obra de teatro que se llama Las nubes para acusarlo totalmente, pero básicamente lo que era una persona que preguntaba de forma incómoda. Y al final acabó, pues como acabamos o como acaban muchísimos de nuestros colegas periodistas, pues asesinados o muertos por el poder. Sócrates es nuestro referente y Sócrates es muy importante porque Sócrates, frente a los presocráticos y a muchos, a los sofistas, por ejemplo, que consideraban que la verdad no existía y que la verdad era de aquel
que de alguna manera podía convencer mejor, Sócrates creía que la verdad existía y que nosotros podíamos encontrarla y que había un método para encontrarla, ¿no? Luego fue, por supuesto, Platón, fue Aristóteles, fue la lógica aristotélica y, bueno, y había un modelo, una forma para encontrar la verdad. Y esto es muy de Occidente, esto no pasaba en China, ni pasaba en las civilizaciones precolombinas, esta forma de que existe la verdad y que podemos encontrarla. Pasado Sócrates, pasado Aristóteles, pasado la Edad Media, hubo un momento, finales del siglo XVII y principios del XVIII, en que ocurrieron dos acontecimientos importantes. Uno fue la creación de la Royal Society. Me gusta unir, sobre todo en este congreso, que es de periodismo medioambiental y que medio ambiente es una ciencia. Ocurrieron dos cosas. Uno fue la creación de la Royal Society, la primera sociedad científica del mundo, y la edición del primer periódico del mundo, que como sabéis es el Daily Courant en 1704. Estamos hablando de 1662, 1704, finales del 17, principios del 18, empezó un movimiento en Inglaterra, en este caso, para buscar la verdad y hacerla pública, porque la ciencia moderna se define como la búsqueda de la verdad y hacerla pública, y el periodismo también. Comparten el mismo objetivo, la búsqueda de la verdad y hacerla pública, y necesitan la misma capacidad, la curiosidad. La curiosidad fue pecado mortal. La curiosidad, en la Biblia se dice que todo el desastre ocurrió cuando Eva quiso probar la manzana del árbol de la ciencia o del árbol del conocimiento. Incluso en español tenemos un refrán que dice la curiosidad mató al gato, ¿no? Todos los que tenéis mi móvil aquí, en mi estado de WhatsApp pone la curiosidad salvó al gato, porque me parece que es muy importante la curiosidad y la curiosidad la necesitamos los periodistas y los científicos. Y es importante esto aquí, y es importante estas tres figuras que pongo. Uno es Sócrates, la duda socrática, preguntar, hacer preguntas incómodas, repreguntar, muy importante, cuestionar todo. También Francis Bacon. Francis Bacon es el filósofo inglés del empirismo, de los datos, de los hechos. Y Galileo, que es el primer científico moderno. Galileo fue el que dijo, no, yo tengo que experimentar. Yo no estoy de acuerdo con el relato de que la Tierra es el centro del universo, porque yo experimento y veo con mi telescopio que hay lunas en Júpiter que giran alrededor de Júpiter. Y si se giran alrededor de Júpiter es que no todo gira alrededor de la Tierra. Y es muy importante esos tres elementos y además hacerlos públicos, porque uno de los grandes, vamos a decir, triunfos de Galileo es que él escribió y divulgó su conocimiento. Importante también Francis Bacon. Fijaros que muchas veces cuando yo doy clase en el extranjero y hacemos una diferencia a lo mejor entre la cultura hispana y la cultura anglosajona, siempre digo que, claro, coetáneo a Francis Bacon fue Santa Teresa de Jesús, que es nuestra gran mística, misticismo frente a empirismo. Nosotros tenemos una cultura mística y a veces por eso muchos periodistas españoles, cuando hacen una columna de opinión, es como, olé, voy a ser aquí muy rotundo, frente a una columna que podemos ver o una opinión en el periodismo anglosajón que tiene muchísimos datos. Son dos formas diferentes de cultura, ni mejores ni peores, pero son dos formas diferentes de cultura. Y esta aproximación que tenemos a la verdad no siempre ha sido igual. Yo creo que tenemos tres fases en la historia de la humanidad. Una es la fase del premodernismo, que es un universo centrado en Dios, la revelación, la verdad como algo absoluto, y la Biblia es fuente de verdad. Uno de los problemas que tuvo Galileo en el juicio fue que, claro, le decían los jesuitas, ¿cómo puede ser que tú digas que el Sol está inmóvil y la Tierra gira alrededor cuando la Biblia dice que Josué mandó a parar el Sol? Si eso no es cierto, la Biblia ya no es fuente de verdad. Y si no es fuente de verdad, ya tenemos un problema. Como sabéis aquí, ahora, a veces, bueno, pues bromeo con mis alumnos por qué la Iglesia estaba en contra de los dinosaurios, que ahora todos los chavales tienen un montón de muñequitos de dinosaurios, porque había un problema con la Biblia. Es decir, ¿por qué los dinosaurios no se subieron
subieron al arca de Noé. Había un problemón ahí, entonces la Biblia empezó a ser fuente de que había problemas y por lo tanto no era fuente de verdad, y empezó pues lo que llamamos el modernismo, la ilustración, la ciencia, la verdad puede ser investigable y abordable, y empezó también el periodismo. Periodismo y ciencia empezaron en la misma época, porque los dos, la sociedad necesitó algo que les dijeran cómo se aborda la verdad. Y el método científico es la influencia que tenemos en el periodismo para verificar una noticia. La forma de verificación, el método de verificación está absolutamente influido por el método científico. Y en este momento estamos en lo que llamamos el periodo posmoderno, en el que hay una pérdida de esperanza en hallar la verdad, y realmente estamos en un momento en que la verdad es creada. Fijaros, por ejemplo, estos lemas de las universidades. Las dos primeras universidades, el caso de Harvard y Yale, fueron creadas en el siglo XVII, y ahí la palabra verdad aparece en el símbolo veritas, verdad, en el símbolo de la universidad, porque la universidad se creó como forma de buscar la verdad. Las universidades más antiguas, como Oxford o Salamanca, la verdad venía de Dios, o sea, la palabra Dios está en su emblema. Cambió absolutamente nuestro concepto y, ojo, no cambió en todo el mundo. Por eso cuando nosotros hablamos de periodismo y hablamos de que en China no existe periodismo o que en Rusia no existe periodismo, es que no todas las culturas han tenido ese interés por la búsqueda de la verdad. Todas las culturas han tenido ficción. La ficción es algo que tienen todas las culturas. La religión, la literatura, la arquitectura, pero no el elemento filosófico de búsqueda de la verdad. Por eso ni la ciencia ni el periodismo existen en todas las culturas. Aquí vemos unas representaciones finales del siglo XIX y principio del XX, de la verdad. Aquí veremos un cuadro, la verdad sale de un pozo y es alcanzada por el clero y la nobleza, que eran las dos élites que no querían que se alzara la verdad, y era muy relevante. Yo, por ejemplo, muchas veces recuerdo que al principio del siglo XX los periódicos no tenían horóscopos. Era obvio que el horóscopo, que la astrología era falsa. Y sin embargo ahora la astrología, de hecho, mueve más dinero que la astronomía. Hemos cambiado el paradigma. ¿Y dónde estamos en estos momentos? Yo recomiendo mucho este libro, a mí me impactó mucho, el de Damian Thompson, de los nuevos charlatanes, en el que dice que información errónea presentada de forma que parezca basada en hechos ahora es muy normal. Y él dice, ideas que en su forma original y bruta florecieron únicamente en los arrabales de la sociedad, hoy la consideran en serio incluso personas cultas del mundo occidental. Esto antes no existía. Yo soy de un pequeño pueblo de Tenerife, de 20.000 habitantes. A mi pueblo le tocaba estadísticamente un terraplanista. Estaba solo. Como mucho hablaba con el del pueblo de al lado, con la isla a lo mejor, con el resto de las islas, pero es que ahora habla con toda Canarias, con toda España, con toda Europa, con todo el mundo. Si somos 9.000 millones y dividimos entre 20.000, hay mucho terraplanista que se junta ahí y que piensa que ese es el mundo. Y eso es lo que ha cambiado, que tenemos esas burbujas que antes no existían, y esas ideas que antes eran locas, ahora no lo parecen tantos porque la comparte mucha gente que se une. Y también tenemos un problema, yo ahí tengo que entonar un mea culpa muchas veces con la profesión periodística, con las tertulias, el tertulianismo, que muchas veces, yo siempre digo, ese tipo de periodismo que nosotros, pues, ¿qué es un periodista sobrecogedor? Pues aquel que coge sobres, ¿no? Entonces es un periodismo que muchas veces está financiado por determinadas áreas, determinados partidos políticos, etcétera, y que siempre vas a saber qué va a decir antes de que abra la boca. Y eso también no puede ser que los periodistas nunca sabemos las respuestas. Los periodistas sabemos las preguntas y a quién preguntar. Cuando un mismo periodista constantemente te habla de las vacunas del COVID, de la erupción del volcán de La Palma o de la guerra de Ucrania, nosotros sabemos a quién preguntar, sabemos tal. Entonces hay que tener cuidado también con eso, porque eso está devaluando de alguna manera nuestra profesión. Y también yo siempre culpo, porque yo creo que los periodistas somos la profesión más crítica con nosotros. A mí me da mucha rabia a veces cuando veo a mis compañeros de comunicación audiovisual que nunca critican el cine español, nunca lo critican.
Y sin embargo, el cine español prácticamente se ve. Y sin embargo, los de periodismo siempre estamos criticando a los medios españoles, nuestros medios de comunicación, etcétera. Y todo el mundo se informa por los medios españoles. Yo no conozco a nadie que se informe por el Clarín o que se informe por el New York Times. O sea, somos realmente muy críticos. Y bueno, yo también critico de alguna manera, y yo creo que es bueno ser autocrítico, a veces nos pasamos, ¿qué influencia ha tenido la universidad en todo esto? Porque en la universidad hay una corriente de fondo en muchas áreas que incluso incluye algunas asignaturas de periodismo y algunas de comunicación visual, de estudios culturales, etcétera, que estudian determinados autores de lo que llamamos las French Theory y los estudios culturales, como por ejemplo Lyotard, el gran teórico de la narrativa, que dice que la ciencia es una gran narrativa, pero solo una narrativa más. Claro, si es una narrativa más, pues los negacionistas dicen, esta es mi narrativa y la otra es la tuya. Claro, si tú das en la universidad a un autor que considera eso, claro, él lo dice en un determinado contexto, pero si tú lo sacas de contexto, pues ya lo malinterpretas, ¿no? O, por ejemplo, Jacques Derrida que criticó en uno de sus libros la ideología totalizante del logocentrismo, de la lógica, de la razón. Y bueno, sabéis que hubo una polémica enorme en la Universidad de Cambridge en 1992 cuando le dieron el doctorado honoris causa, porque había gente que consideraba que Derrida no lo podía tener porque estaba en contra de la racionalidad, ¿no? Y a favor de la irracionalidad, aquí tenemos algunos libros de Lyotard, de Derrida, etcétera, y el más un poco intenso de todos es Paul Feyerabend, cuando él decía que todo vale y que la ciencia al final es igual que un fairy tale, que un cuento de hadas. Tenemos todos estos libros donde cuestiona la ciencia. Y obviamente pues ahora se ha unido todo, se llama chamanismo cuántico, etcétera, etcétera. Y nosotros, por ejemplo, que una de las cosas que analizamos es los antivacunas, tenemos más proyectos de antivacunas que más de medio ambiente, pues estamos viendo, por ejemplo, en Latinoamérica, pues toda una acción de gente, oye, el chamanismo es interesante, es una vía, claro que es muy interesante desde el punto de vista antropológico. Yo soy canario y en Canarias hay tenemos una cultura aborigen, guanche, muy interesante, pero no es ciencia, ¿entiendes? Es interesante para estudiarla desde el punto de vista antropológico, pero no es ciencia. Y existe también una controversia en ese sentido en estas zonas, ¿no? Y eso pues nos está dando problemas. Y luego la propia ciencia también a veces es complicada. Por ejemplo, aquí a mí no me gusta poner Nobel de Economía, porque no existe el Nobel de Economía, existe el premio del Banco de Suecia en honor a Alfred Nobel. Y por ejemplo, aquí vemos que en el año 2013 pues le dieron el premio Nobel, fue compartido por un economista que se llama Eugene Fama, que recibió el Nobel por demostrar la racionalidad de los mercados, y a otro que lo compartió por demostrar lo contrario, la irracionalidad de los mercados. Cuando tú tienes esos mensajes, la población dice, pero bueno, ¿dónde está la verdad? ¿O qué me dice la ciencia? ¿O qué existe? ¿No? Y especialmente en ciencias sociales hay muchas controversias y mucha gente que dice lo mismo y lo contrario, y tenemos que saber que es ese elemento en donde estamos. A mí me gusta mucho esta viñeta que salió en el New York Times. Como veis, está en inglés, pero es el teorema de Pitágoras, ¿no? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, de los catetos que diríamos en español, y es el profesor explicando un teorema matemático. Las matemáticas, como decía el matemático Geoffrey Hardy, posiblemente sea la única obra humana que aspira a la eternidad. Un teorema matemático siempre se va a explicar igual. Pitágoras se explica exactamente igual que como él lo explicaba. Aristóteles no se explica igual, Platón no se explica igual, Eurípides no se explica igual. Bueno, pues aquí, ¿qué le contestan los chavales? Pues estos son números falsos, esto no es un hecho, esto es solo un teorema, esto es lo que usted quiere que nosotros creamos, en fin, que todo se cuestiona. Y si todo se cuestiona, tenemos un problema importante. Aquí tenemos un paper que a mí me ha cambiado mucho. Ha sido publicado hace unos meses en Nature Human Behavior, donde dice que el problema no está en las noticias falsas, el problema no está, como nosotros estábamos poniendo, el problema no está tanto en que la gente crea noticias falsas, el problema está en que la gente no cree las verdaderas, que hay mucho escepticismo en creer la verdad. Y ahí tenemos un problema también relevante.
Llegamos a este momento potente en el año 2017, donde empezó el término de hechos alternativos, en el que tenemos en un lado la toma de posesión de Barack Obama como presidente de Estados Unidos y en el otro la toma de posesión, la primera toma de posesión de Donald Trump. Y los periodistas le preguntaron a la jefa de gabinete, bueno, ¿qué piensa usted de que haya ido tan poca gente a la toma de posesión? Y la jefa de gabinete, Conway, le dijo, no, para mí ha sido la que más gente ha habido. Y dice, ¿cómo es la que más gente ha habido? Yo veo aquí que hay más gente que aquí. No, este es mi alternative fact, mi hecho alternativo. Es mi idea, es mi hecho, es lo que yo pienso. Claro, eso nos desmoronó absolutamente y para el periodismo fue como que hay hechos alternativos, puede haber opiniones alternativas, pero hechos alternativos, ¿en dónde estamos? Claro, pues estamos en este momento. Yo defiendo el periodismo porque el periodismo tenemos un código ético, aquí está el código ético de la Sociedad de Periodistas Profesionales de Estados Unidos, buscar la verdad y hacerla pública, minimizar el daño, actuar independiente, ser transparente, etc. Yo creo que es importante, no voy aquí a explicar los elementos del periodismo de Kovac y Rosentiel, la primera obligación del periodismo es la verdad, su mayor lealtad es con los ciudadanos. La esencia de la disciplina es la verificación, vamos, esto lo sabemos todos, no lo voy a... Pero aquí vemos, por ejemplo, que uno de los programas que se salvó de la quema de Mediaset y de que más audiencia tiene es el programa de Iker Jiménez. Y que tiene unas audiencias enormes y que habla de todo tipo de cosas, incluida cambio climático, incluida negacionista, incluida antivacuna, etcétera, etcétera. Y tenemos ese problema que está y que además él se define y es graduado, licenciado en periodismo. Voy a poner 2 o 3 datos de la investigación que nosotros hacemos. Yo creo que una conferencia inaugural tiene que ser un poquito más amplia que venir aquí a contar la investigación, pero solamente algunas cosas que a mí me preocupan. Aquí hicimos una encuesta en la que le preguntamos a la gente si creía en esta frase, la ciencia tiene como objetivo buscar la verdad y hacerla pública. Y a mí me asustó que la gente joven de 18 a 24 años era la que menos pensaba en eso, la que menos cree en la ciencia. La gente mayor, de 65 a 74, o de más de 74, creía más en la ciencia que la gente joven, cuando supuestamente la gente joven está más formada que la gente mayor. Esto fue, bueno, de hecho salí en los medios y tal, porque fue muy dura los resultados de la encuesta, y por supuesto en el periodismo tampoco creía. Claro, tenemos las 2 herramientas que hemos hecho para llegar a la verdad, que no es la literatura, que no es la arquitectura, que no es la filosofía, bueno, algunas sí, pero no la posmoderna exactamente, que es el periodismo y la ciencia, que nacieron además en el mismo momento y en el mismo sitio. Bueno, aquí porque tuvo mucha repercusión mediática. ¿Y en qué momento estamos? Y aquí un poco veo qué sociedad estamos. A mí me gusta mucho explicarla con el paradigma de la cultura convergente, que como sabéis es el paradigma de Henry Jenkins, en el que dice que en este momento hay una convergencia mediática que no es como la convergencia mediática que era cuando yo estudiaba, que era que convergía Internet con la radio, con la televisión. No, la convergencia mediática es que nosotros en nuestro cerebro convergen distintos mensajes y yo los uno en mi cabeza, una cultura participativa, el espectador ya no es pasivo, sino que ya influye, y la inteligencia colectiva, que es el conocimiento compartido y acumulativo. Esto tiene un problema, por ejemplo, yo tengo mucho cuidado con mis alumnos y mis alumnas del uso de Wikipedia, porque Wikipedia no sabemos quién la hace, es decir, yo siempre digo que la entrada de radiactividad en Wikipedia la hizo Marie Curie, que fue la que la descubrió. La entrada de radiactividad en Wikipedia hoy en día no sabemos quién la hace ni por qué. Es muy complicado, en algunos términos que no son polémicos no hay problema, la palabra protón no tiene problema y arte gótico pues posiblemente tampoco, pero en personajes y hechos controvertidos, homeopatía, por ejemplo, cambio climático, pim, pam, pim, pam, pim, pam, está todo el mundo ahí. Y la cultura convergente a mí me gusta definirla con una imagen. Esto es una pequeña imagen de, bueno, es un collage que hizo un chaval en el año
cuando los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, en donde él vio convergencia mediática. Este es Blas, el de Epi Blas, de Barrio Sésamo, y el otro es Bin Laden. La convergencia mediática es que él vio que el framing de las noticias sobre los atentados del 11 de septiembre era que el malo, el malvado era Bin Laden, y él cogió y unió estas dos cosas. Esto es convergencia mediática, dos contenidos dispersos absolutamente. Cultura participativa, se lo podía haber quedado en su habitación y dejarlo allí como póster, que es lo que hacíamos antes de Internet, pero no, lo subió a Internet, lo subió a su blog. Ya está en el mundo. Inteligencia colectiva, cada uno interpreta esto como le da la gana. Claro, en los países árabes, donde no se había visto Barrio Sésamo, pensaron que esto era una caricatura de lo árabe, es decir, de que se estaban burlando, porque para los árabes la barba es una señal de respeto, el cubrirse el cabello, etc. Y en las manifestaciones que hubo en los países árabes en contra de Estados Unidos, pues ahí aparecía Blas, no sé si lo veis aquí. Claro, ¿qué hacía? Que la CNN, que era el medio de comunicación más importante, la retransmisión de la CNN, como los periodistas eran occidentales, hubo una sobrerepresentación de Blas, porque no entendían que hacía Blas ahí. Y la Warner dijo, pero ¿por qué la CNN me está metiendo aquí a Blas? Y las dos grandes grupos mediáticos se ensarzaron en un juicio por algo que había hecho un chaval de 12 años en Minnesota. Estamos aquí. Esto es esto. ¿Y qué pasa cuando nosotros vemos, por ejemplo, las interacciones en medios de comunicación? Aquí vemos las interacciones de Twitter antes de que echaran a Donald Trump de Twitter. Vemos que él tenía 39 millones de interacciones, que las interacciones son más importantes que los seguidores muchas veces. Kamala Harris, Alejandra Ocasio-Cortez, y la CNN 3,1 frente a 39. Cuando yo estudiaba, Trump o Kamala Harris era una fuente a la que yo preguntaba. Pero, ¿qué es un medio de comunicación de masa? Por definición, aquello que comunica a la masa. ¿Y quién es más medio de comunicación de masa? ¿Uno que tiene 39 millones de seguidores o uno que tiene 3? Claro, no me extraña que Sergio Ramos, el futbolista, se autoentreviste en Twitter, si es que él tiene más seguidores que Marca. Y entonces, ¿pero él tiene el objetivo de buscar la verdad y hacerla pública? No, él lo tiene, nadie, ni Trump, ni nadie tiene ese objetivo. Entonces, tenemos un problema importante en este sentido, ¿no? Aquí vemos esto también. Y luego, por ejemplo, vemos las personas que más seguidores tienen en redes. Pues la persona que más seguidores, cuando yo lo busqué esto, era Cristiano Ronaldo, Justin Bieber. Y tú dices, bueno, pero estas personas, con todos mis respetos, que no tengo nada en contra de ellos, pero no tienen esa función que tenemos los periodistas y las periodistas y la ciencia. Y no le podemos exigir que la tengan, porque no es su labor. La labor de un político no es decir la verdad, buscar la verdad y hacerla pública, es ganar las elecciones, es poner en práctica su ideario, no es buscar la verdad y hacerla pública. No voy a explicar demasiado porque sí que lo investigamos, cómo funcionan los bulos. Esto es un bulo, básicamente, cogen el esto del mundo, pero no, lo que si se sabe un poquito de diseño, se sabe que esa no es la letra del mundo. Dice, centenares de canales y redes sociales marroquíes se hacen eco de la noticia de Yolanda Díaz y los 20.000 euros. Tiene que ver con algo que tiene actualidad. No sé si recordáis que en las últimas elecciones Yolanda Díaz propuso esta iniciativa y por parte de la ultraderecha algunos grupos se sacó y luego se verificó. Maldita puso, no, el mundo no ha publicado que centenares de canales. Pero ¿quién lee Maldita? ¿Quién lee Neutral? Se queda ahí. Tiene un papel importante, yo los defiendo, nosotros lo estamos defendiendo, nosotros los estamos investigando, pero hay que saber que muchas veces no tienen tantos seguidores. Aquí es el puzzle de cómo se hace un rumor. Normalmente tienes una fuente que tenga mucha credibilidad. Bueno, yo esto lo enseño. Y lo digo no para que la gente haga rumores, sino para combatirlos, obviamente. No quiero tal. Pero básicamente tú dices, ve, un científico de la NASA, alguien que no es reconocible. Si tú dices, profesores de la Carlos III dicen que la Tierra es plana,
pues yo no me molesto, porque hay tanto ahí que a lo mejor algún loco o alguna loca puede haber. Yo no me... Si se dice, Carlos Elías dice que la Tierra es plana, yo sí que me googleo y digo, oye, ¿esto quién lo ha dicho? Cuando no hay nombres, cuando no hay fuentes identificables, pues ahí tal. Bueno, hechos que no son demasiado, vamos, que no son muy específicos, etcétera. Y bueno, aquí hay modelos matemáticos que nosotros vemos de cómo nos voy a explicar aquí, de cómo se difunde un rumor con determinados elementos, y aquí tenemos, a mí me gusta mucho el antiguo análisis sintáctico que se hacía en la selectividad, ¿no? Cómo identificar una patraña. Científico de Harvard suplica que paremos el consumo de leche. Científico, pero no tiene un nombre, suplica. Fijaros cómo se llama en la web, despertemos de una mentira. Todas estas webs que son busquemos la verdad, despertemos de una mentira, seek the truth, etcétera, etcétera, nos tienen que hacer dudar quién es esta persona. Yo tengo muchos ejemplos de esto, pero como tenía poco tiempo no quiero... pero básicamente hay muchos elementos. La leche puede ser vana, puede ser buena. La leche, si no tienes intolerancia, no es mala, pero desde luego esto no es la manera de identificar que la leche es mala, porque esto es una fotografía con un estetoscopio, que eso, nada, la leche no se analiza con eso es otro instrumento. O sea, vemos una fotografía que no tiene sentido, hay muchos elementos, pero la gente no lo ve. La gente ve esto y no es capaz de detectarlo. Los periodistas siempre hemos hecho fact-checking, pero hay también ahora plataformas que se dedican a hacerlo. Yo siempre digo que hay una diferencia entre ciencia y pseudociencia, igual que hay diferencia entre periodismo y bulo. Y básicamente es que tenemos observación, tenemos hipótesis, pero en la pseudociencia no hay experimentación ni hay teoría. Si yo dejo caer esto, lo suelto, yo sé que se va a caer. Y yo puedo calcular la fuerza de gravedad y puedo tener la teoría de Newton de la gravitación universal. Pero si yo hago aquí una pregunta sobre horóscopos, uno me va a decir que es Piscis, otro que me va a decir que es Cáncer, otro... Yo no puedo hacer una teoría de que los Piscis se sientan al lado de los Cáncer y los Cáncer al lado de los Capricornio, porque eso no es una ciencia. La astrología no lo es, no soporta una experimentación, no lo soporta. Entonces, tenemos que ver qué es lo que vale y eso lo sabemos los periodistas. Y los periodistas siempre estamos a favor de las víctimas y a favor de la ciencia, porque si no vale ser neutral. Porque muchas veces el problema que tiene Iker Jiménez es que es neutral. No, la neutralidad no vale. Yo no puedo poner una persona que me dice que la Tierra es esférica al lado de una persona que dice que la Tierra es plana, porque no es válido, ¿no? Y hay otra cosa que a mí creo que cada vez es más relevante. En las facultades de periodismo en España tenemos un problema, entre otros, pero bueno, uno de ellos es que no solemos enseñar psicología y psicología social, que me parece muy relevante. El cerebro no está hecho para la racionalidad, ni para la verdad, ni para la justicia. El cerebro está hecho para, básicamente, optimizar energía bioquímica sobre todo, y está hecho para que no le lleven la contraria. Entonces nosotros, el cerebro está hecho de esa manera. Aquí he puesto la dopamina, la molécula de la dopamina, porque cuando nosotros escuchamos algo, cuando un terraplanista escucha algo de que la Tierra es plana, tiene un chute de dopamina. Cuando un antivacunas escucha algo de que alguien en algún lado le pasó algo al inyectarse una vacuna, eso tiene un chute de dopamina, y solo tiene eso. El sesgo de confirmación en realidad lo que nos dice es que solo vamos a creer aquella evidencia que está de acuerdo con nuestras ideas previas. Y esto tiene vamos a decir, un elemento de cuando nosotros éramos cazadores-recolectores, que teníamos que tomar decisiones muy rápido de las creencias previas que nosotros teníamos. Cuando veíamos una serpiente nos decíamos, uy, a ver, esto sí tal. No, casi todas las serpientes son malas, por lo tanto yo no quiero ver una serpiente, no quiero ver una araña, porque normalmente va a tener algo negativo y lo tengo de experiencia previa. Es así, el cerebro funciona así, hay que saberlo, y bueno, pues tenemos que tenerlo en cuenta también.
Y sabemos también que la información falsa, esto es un paper de Science que además salió muy publicado en muchos medios, la información falsa llega más lejos, más rápido y a más gente que la verdadera. ¿Y por qué? Pues porque es una cosa extraña, es una cosa rara, una cosa que muchas veces comparte porque digo, bueno, por si acaso, etcétera, etcétera, y tenemos un problema porque ¿quién lo dice? Voy a dar algunos datos porque era pues es un congreso de periodista medioambiental y voy a dar unos datos de una tesis que estamos haciendo en la Carlos III, que estoy dirigiendo a Felipe Núñez, que está ahí sentado, es el doctorando. Quiero decir también que hay que apoyar, cuando se habla de cambio climático y cuando se habla de medio ambiente, está muy bien apoyar la investigación en medio ambiente, de físicos, de químicos, lo que sea, pero también hay que apoyar en periodismo medioambiental, en comunicación medioambiental. Es muy relevante y bueno, él tiene una beca FPU que es general y tal, oye, pero mira, la de él en concreto pues está ayudando a entender un poco cómo son las audiencias climáticas en España y cómo se está haciendo, cómo es nuestro país respecto a eso. Y oye, pues es importante porque es un apoyo que tenemos para realmente investigar en esto. Y está muy bien, por supuesto, que se los den a la EMET y a los que estudian la física, la química. Yo no estoy en contra de eso, pero también creo que tienen que darnos financiación a las asociaciones de periodistas, a los periodistas y a los investigadores que investigamos la comunicación y el periodismo. Él ha hecho una serie de clasificaciones y podemos decir que en España se ha hecho un modelo, se ha extrapolado un modelo que se ha hecho en Estados Unidos, se ha extrapolado a España y aquí tenemos como 4 grupos de personas respecto al medio ambiente, al cambio climático. Hay personas indiferentes, hay cautelosos, preocupados y alarmados. Si nosotros vemos esto en función de la generación, de los boomers, que es la generación más mayor, la generación X, que es a partir del 69, me parece, hasta el 80 y algo, los millennials y luego la generación Z, que es la última, pues vemos cómo, bueno, pues cambian entre los alarmados, por ejemplo, pues hay bastantes de los boomers, pero también hay muchos boomers indiferentes y a mí me parece curioso que la generación Z hay menos indiferentes, hay más alarmados y hay más preocupados, es decir, la juventud está preocupada por este asunto y yo creo que la gente más edad está menos preocupado. Vemos también un aspecto ideológico, a mí me parece interesante porque al final estamos viendo, y es una discusión que yo he tenido con el doctorando un poco a veces, con Felipe, respecto a que si la información medioambiental tiene que tener los parámetros de la información científica y la forma de la información científica o de la información política. ¿Por qué? Porque el medio ambiente se ha metido dentro de la estructura política, del pensamiento político y vemos cómo hay diferencias en función de si alguien es de izquierda o de derecha. Para la gente de derecha, bueno, pues hay menos alarmados que, por ejemplo, para la gente de izquierda. Y en la gente de centro, pues están alarmados, pero no tanto. También hay mucha gente más indiferente entre la gente de derecha que la gente de izquierda, es decir, que hay un sesgo político en esto. No es una evidencia, la gente no lo toma como una evidencia científica, sino como algo que está dentro de su pack de ideología. Aquí vemos también, desde otro punto de vista, lo mismo que antes, o sea, por los alarmados por ideología política, pues vemos que la gente de izquierda está más alarmada, efectivamente, y la gente de derecha es más indiferente, lo vemos desde otra perspectiva. Y a mí este resultado, esto es una encuesta que nosotros hemos hecho en el grupo de investigación, financiada por la Cátedra Jean Monnet. Es una encuesta en función del nivel de estudios, donde 1 es la gente que no tiene estudios y el 10 es el doctorado. Y a mí me ha sorprendido, por ejemplo, que en el doctorado haya tanta gente indiferente.
Creo que ya me queda un minuto, ¿no? ¿Cómo voy? Me quedan 3 minutos, vale, voy terminando. Es verdad que estadísticamente no podemos decir nada demasiado concluyente, porque no hay nada concluyente, pero sí que se concluye que el nivel de estudios no es relevante para un poco ver si una persona está más alarmada o es más o menos indiferente al cambio climático. Pero también es curioso que entre gente con doctorado haya gente absolutamente indiferente. Y esto pues, a mí me hace que pensar, ¿no? También me da que pensar. Esto es otro estudio diferente donde nosotros hicimos realmente un seguimiento de noticias que son científicas frente a noticias, vamos a decir, de teorías alternativas, de terraplanistas, y vemos cómo es inmensa la cantidad de gente que habla en Internet de teorías alternativas y conspiranoicas frente a la gente que habla de noticias científicas. ¿Y por qué? Porque si yo creo que la Tierra es esférica, yo no gasto mi tiempo en Internet demostrando eso. Pero si yo creo que la Tierra es plana, ese es mi propósito de vida. Y entonces estoy constantemente, porque es mi tribu, mi gente la que me acepta, y estoy constantemente hablando de eso. Tenemos en televisión también una posición a elementos de manipulación masiva de la verdad y de la ciencia. Yo no sé si vosotros habéis visto, y vosotras, a mí me parece fascinante estas cosas de alienígenas ancestrales. No sé si habéis visto esto, que te dicen que las pirámides están hechas por los extraterrestres, que los santos tienen una corona porque en realidad eso es un platillo volante, etc. Bueno, tiene unas cosas totalmente extravagantes. También vemos, por ejemplo, en series que ya son un poco más antiguas, en Expediente X, que realmente vemos cómo la teoría científica y la anticientífica no solamente coexisten, sino la anticientífica gana. Bueno, aquí no se ve, pero esto era Harry Potter, que también es la primera vez en Occidente que la magia se estudia en una universidad como si fuera ciencia. Y el problema de cuarto milenio, en el que yo, además, bueno, mi pueblo también está como, agradecido, entre comillas, a Cuarto Milenio, porque tienen un reportaje que nosotros tenemos un barranco que se llama el Barranco Badajoz, normal, corriente, como miles que hay, y bueno, ellos han hecho un reportaje de que es la entrada a la cuarta dimensión, y tenemos en mi pueblo no es ni muy turístico, ni bueno, ni malo, ni para arriba, ni para abajo, y bueno, pues lo buscáis en Google y aparece que es la entrada a la cuarta dimensión. Y claro, yo se lo muestro a los alumnos y digo, ¿no os dais cuenta que la gente que aparece en el reportaje no habla el acento canario, que no hay nadie del pueblo que se le ocurra decir que aquí es una entrada? Entonces, claro, tenemos eso en forma de reportaje, no es ficción, porque yo no estoy en contra de que haya una película de ficción que hable de eso. No, es que te lo está poniendo como verdad. Y cuando habla sobre vacunas, cuando habla sobre cambio, te lo está poniendo, y es muy complicado, ¿no? Entonces, y está en horario de máxima audiencia, etcétera, etcétera. En resumen, y no quiero tardarme más, creo que tenemos que defender el periodismo. El periodismo es una herramienta muy sólida, muy importante de lucha contra los bulos y contra la desinformación. El periodismo no está en todos los países. China no desarrolló ciencia ni periodismo, pero al final, como vio que en el siglo XIX se quedó tan atrasada, optó por la ciencia y la tecnología, porque eso le da poder, la tecnología da poder. No ha necesitado el periodismo, no es un sitio donde haya periodismo. Hay muy pocos países donde haya periodismo. Está muy atacado por los poderes, por los académicos, por a veces los propios periodistas. ¿Y por qué está atacado? Porque es la única herramienta con la que podemos descubrir la verdad, sobre todo la verdad incómoda. Yo no soy de los que piensa que el periodismo es un contrapoder. Yo ahí me sumo a las palabras de Kapuscinski. Los periodistas somos limpiadores de cristales. Nosotros limpiamos los cristales que el poder empaña para ver lo que el poder quiere que no veamos. Y luego la sociedad que decida. Somos limpiadores de cristales, humildemente limpiadores de cristales, pero los necesitamos. Y ojo, se puede vivir sin periodismo. En China viven sin periodismo, en Rusia viven sin periodismo, en muchos sitios se vive sin periodismo, que es
el que critica al poder. Ahora bien, y a los poderosos, no solamente al poder político, al poder económico, al poder científico, al poder académico, al poder cultural. Y por eso tenemos tantos detractores. Y por eso yo vengo a defenderlo, porque para mí es la profesión más importante para determinar si un país tiene democracia o no tiene democracia. Muchas gracias.